Bueno, bueno, tengo el gusto de presentar a un amigo. Digo amigo porque lo conocí la semana pasada. Pero cerveza de por medio. Cerveza de por medio. Y anécdota de las empanadas de Sarmiento por medio, pero hoy en día la comunicación te permite conocer y tal vez intercambiar ideas, opiniones y preocupaciones a través de otro tipo de comunicación. Esto es inevitable en los tiempos en que vivimos y así fue que el doctor Guillemén, bueno, me envió parte de su trabajo y parte de los escritos que uno puede leer en La Voz del Interior, en Infobae, y bueno, así fue como El Imperio de la Decadencia Argentina lo recibí por internet, lo empecé a leer y realmente me impresionó, me impactó, me gustó. Y bueno, y creo que tiene un condimento esencial que más allá de ser bueno, en la parte introductoria un resumen ajustado, pero un resumen muy interesante de la historia argentina. Parece que el doctor Guillemén apunta fundamentalmente a hacer una radiografía de cómo somos, y de lo que fuimos, lo que dejamos de ser. No sé si soy claro, ¿no? Y este tema me parece que es crucial en momentos en que parece que estamos derrotados en los rumbos en que tomamos, ¿no? Donde el doctor Guillemén, que por otra parte, vamos a aclarar, es médico cirujano, es médico especialista también en cirugía general y tuvo una activa participación desde muy joven en los centros juveniles de la Universidad de Córdoba. Creo que a partir de allí me parece que germinó una idea de participar, ¿no? Digamos, lo que puede ser una inmensa minoría, aunque parezca contradictorio el término, de lo que a veces dejamos hacer, y creo que esto se vincula también con su anterior libro, que vaya título, que es La rebelión de los mansos, ¿no? Es decir, ¿qué nos ha pasado? Y lo cuenta que la educación argentina ha retrocedido, porque se ha profundizado en lo que se llama la viveza criolla, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que tiene la Argentina hoy por hoy? Y me parece que esto es un punto de partida importantísimo para participar cada uno desde el lugar que ocupa, ¿no? Por eso, más allá de sus calidades profesionales y personales, dedicarte a escribir, dedicarte digamos, a profundizar un tema tan importante como es lo que nos pasa hoy y por qué nos pasa a los argentinos, me parece que es un aporte valiosísimo para la ciudadanía. Estamos en un lugar que es histórico, ¿no? Porque no aquí, sino en otro lugar, pero esta es la casa del Club del Orden, y en el Club del Orden nació la Constitución, aquí en Santa Fe en 1853, de la cual nunca habría que haberse apartado, pero me parece que es un punto de partida importante de cómo, incluso se lo preguntaba días pasados por radio, cómo podemos participar, de qué forma podemos participar, si hay canales de participación, y me parece que los hay. Así que un agradecimiento muy profundo a Rogelio de haber viajado aquí hasta Santa Fe, y lo dejo en su palabra. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y sí, lo conocí por internet, y él me preguntaba, ¿y cómo llegué a él? Y les contaba de que he tenido tanta suerte en eso, y he descubierto que hay tanta gente que tiene ganas, y que por ahí o no tiene el envión o la idea de una estructura X para hacer algo, y se deja estar y se deja llevar y entra en la zona de confort y no avanza. Y a veces un pequeño envión o una pequeña idea, no es el caso de Guillermo porque tiene antecedentes de escribir y demás, pero uno le pone un poquito de ficha y arranca, y se suma, y así se suman muchas personas. Tito, que me ha ayudado con respecto a la difusión, y otros jóvenes también me han ayudado, quienes nos han conseguido este espacio. En Paraná, que mañana vamos a estar en Paraná, también ha habido muchas personas que se han dedicado y han dicho, bueno, algo hago y me sumo. Y ese algo hago y me sumo es lo que debemos hacer todos,
y lo que hacían nuestros padres y nosotros perdimos. Yo hablaba con Guillermo de nuestros padres, nuestros abuelos, si no estaban en el club trabajando, estaban en el centro vecinal, estaban en una biblioteca popular, hacían cosas en calidad de ciudadano, entendiendo el trabajo de ciudadano, de ser parte de la ciudad, de ser responsable del contexto general. Y eso lo hemos perdido, eso lo hemos perdido. Me gusta referirme, por ejemplo, a lo que decía Ricardo Raúl Alfonsín cuando fue candidato, que siempre utilizaba el preámbulo para cerrar sus discursos. Y decía, después de eso, decía, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Y el gran problema es que los argentinos nos creímos eso. Y no es cierto. No se come con la democracia, se come en democracia. Pero para comer hay que hacer. Entonces creímos que solamente porque ya estaba la democracia, ya está, alcanzamos, llegamos y se terminó. Y es el inicio del camino. Y recién fue el inicio del camino. El título de este libro es un remake, es una ampliación de un primer libro que escribí que se llamaba igual, El Imperio de la Decadencia Argentina. Este tiene cruzado recargado con onda Matrix porque está aumentado de tamaño. Y lo pensé siempre desde el lado de decadencia, porque alguna vez estuvimos arriba, alguna vez fuimos más, e imperio, porque imperio quiere decir que ha sido impuesto. Y yo creo que en nuestra quizás desidia o abulia hemos dejado que nos impongan esta decadencia que estamos teniendo. Los sindicalistas, los políticos, los gremialistas, que han ido apropiándose y haciéndose dueños de un espacio que era nuestro. Este espacio físico en el que estamos, 1853, o sea, deberíamos arrodillarnos acá y rezar por lo que pasó en este lugar. Y la gente esa no eran políticos de raza ni estaban dedicados a eso. Era un trabajo extra. Vamos a ir a un Belgrano. Él era un comerciante. Cuando él defendió en las invasiones inglesas, él confiesa de que cuando se alistó porque le daban un traje más. Y terminó haciendo lo que hizo. Y así podemos sumar un montón de personas, ¿cierto? Un Sarmiento, que para mí es mi ídolo, será porque soy sanjuanino, pero es mi ídolo máximo. Que salió de la presidencia y no sabía dónde ir porque no tenía casa. Tuve que irse a la casa de la hermana porque no tenía dónde vivir. Porque estaban entregados a eso. Está bien, no lleguemos a ese extremo, pero si cada uno de nosotros pone un poco, pone un ápice de esfuerzo, sumamos mucho. Recién hablábamos con acá una colega, voy a decir, aunque no merezco decirlo, que hay muchas asociaciones de escritores y gente, y que por ahí nos falta coordinación, y nos falta coordinación también en acciones cívicas, no solamente en escritura, sino en acciones cívicas y acciones de desarrollo, de crecimiento, de educación. Lo importante es establecer diálogos y establecer debates, porque esa es la forma de generar crecimiento. La idea de este libro es que sea un diálogo con el lector, y ese diálogo tiene un feedback, tiene una posibilidad de contestación hoy como no existía antes, gracias a las redes sociales. Hoy por las redes sociales yo recibo las críticas y no críticas y lo que sea de mis artículos o de los libros, y puedo contestar y decir, mira, tiene razón y yo me equivoqué. Y esas opciones antes no existían y son las que tenemos que aprovechar. Yo no creo tener ni cerca la verdad revelada. Hay un juez, se llama Emilio Calatayud, no sé si lo han escuchado, búsquenlo en internet, es muy bueno. Es un juez de minoridad en España y él dice que sus opiniones son discutibles y sus sentencias son apelables. Él está abierto al juego, si bien él tiene sus sentencias, él
cree que tiene que abrir al juego y recibir las opiniones del resto. Mis opiniones en este libro las dividí en 3 partes. Una primer parte que, como decía, es un resumen muy escueto de la historia argentina. Intenté en 20 páginas resumir conceptualmente las cosas que fueron en Argentina, no fechas, sino conceptos y momentos históricos de cómo hemos ido variando. Una segunda parte que es la más grande, que es un análisis de distintos tópicos de la actualidad, desde el análisis de la familia, el análisis de algo que llamo la moda unisex, que es este problema de indefiniciones de sexos, géneros o como quieran llamarlos, de la justicia, de la educación, las instituciones, palabras como humildad o como solidaridad, mal utilizadas o sin terminar de entender lo que significa. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de humildad que de modestia. Y sin embargo tenemos muy internalizado la palabra humildad. Y humildad viene de humus, de suelo, de estar tirado en el piso. Entonces cuando nos exigen los políticos que seamos humildes, nos están diciendo que nos arrodillemos y nos tiremos delante de ellos. Y por ahí no nos damos cuenta, porque medio como es por el subconsciente, ¿no? De unidad, de solidaridad. Porque hay palabras, por ejemplo, fraternidad, que es una de las 3 palabras que la Revolución Francesa tomó como representante de su movimiento, ¿cierto? Libertad, igualdad y fraternidad. Y fraternidad es el amor entre hermanos. Ese amor entre hermanos implica un estado de sentirse igual al otro y respetarlo como un individuo separado. Y esa palabra fue desplazada por solidaridad. Y solidaridad viene de sólido. Y sólido es algo duro y único. Entonces, todo igual, una sola masa. Y cuando es todo igual y es una sola masa, no importa lo que hay adentro, porque es todo un bloque. Entonces se perdió el valor de la persona. Y hoy hablar del valor de la persona parece ser egoísta, malo, un avaro, o no querer al resto. No tiene nada que ver. Esas cosas que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con... no importa, déjalo. Que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con los valores con los que fuimos inculcados, con conceptos que hicieron grande este país, hicieron grande a muchas naciones del mundo, son los que hay que recuperar. Hay una corriente que es casi paralela al posmodernismo, que creo que es un gran problema que tenemos en el mundo y en Argentina, que era una corriente psicológica, que es la de la Gestalt, fue paralela a Freud, y decía un versito que me parece fantástico, que dice: yo soy yo, tú eres tú. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Yo no vine a este mundo a vivir de acuerdo a tus expectativas. Tú no viniste a este mundo a vivir de acuerdo a las mías. Yo hago mi vida, tú haces tu vida. Si coincidimos es maravilloso. Ese concepto de rescatar a la persona sin olvidar que puede sumarse es lo que creo que debemos rescatar como argentinos y como sociedad. Por eso digo, los esfuerzos individuales que por ahí se pierden, porque es muy difícil luchar contra corporaciones, contra asociaciones, contra los gremios, contra políticos, contra todo este sentimiento corporativo que hay que nos impide como ciudadanos hacer más. Los podemos romper sin perder la individualidad y sumándonos en los esfuerzos y haciendo que sea maravilloso el punto de encuentro. Hay varias frases que a mí me gustan mucho porque creo que yo no puedo decirlas mejor que lo que dicen esas frases que no son propias. Una de ellas, por ejemplo, dice que no hay que pensar qué tipo de país le dejamos a nuestros hijos, sino qué tipo de hijos le dejamos a nuestro país. Y hoy
estamos dejando unos hijos desastrosos. Estoy hablando en general, como contexto. Uno ve lo que está sucediendo en la educación, lo que sucede en la calle con el respeto a la autoridad, el respeto a las investiduras, el respeto a las instituciones. Y estamos dejando hijos que no entienden que están destruyendo el espacio en el que viven y el espacio que tienen que generar. Después hay otra frase que es de Thomas Jefferson y que también me resulta impactante y que la uso como cierre cuando hablo, porque me sentí muy tocado. Es la frase que tiene en su monumento al pie en Washington. Él es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sería un Sarmiento, un Alberti nuestro, y decía: he jurado sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre. Ese es el juramento que hicieron en aquel momento los padres fundadores y lo que han hecho los prohombres argentinos. Y ese es el juramento que tenemos que hacer nosotros. No podemos darnos por vencidos. Hay otra frase que dice: puedo soportar la derrota, pero no puedo soportar el no dar la batalla. Y son todos esos conceptos que son frases que parecen muy lindas y nada más y vacías, pero son muy profundas y tienen mucha connotación y tenemos que internalizarlas, tenerlas pegadas en el vidrio, en el espejo del baño, y cada vez que nos levantamos nos van a decir: no me van a ganar. Y si me van a ganar, no me voy a rendir, me van a tener que ganar. Así que yo los invito a que se sumen a esta rebelión de los mansos, a la que se suma también Guillermo, y que es hacer un poco cada uno todos los días, no darse por vencido, juntarse con el que tiene uno al lado, con el que puede sumar un esfuerzo, y cuando queremos acordar vamos a ser muchos soldados dispersos que nos unimos y hacemos cosas y vamos a decirle basta a esta decadencia que nos está llevando a pasar del 7º lugar del mundo a estar como 100. Así que les agradezco el haber venido y la paciencia de haber esperado este tiempo para poder charlar un ratito. Muchas gracias. Bueno. No sé si quieren que charlemos algo, tienen ganas de que hablemos de algo, ideas que tengan, conceptos. Pensemos que acá debatían en 1853. Es un espacio para hacer eso, ¿no? ¿Cómo sintetizarían las causas? Porque yo ya tengo esta década de vivir, a veces las causas... ¿De esto? Hay varias, una galaxia de causas, pero hay sí. Causas relevantes, ¿no? Uno está tentado a pensar en ciertos políticos que han llevado a esto. Sí, yo también. Pero yo creo que esos políticos lo único que hicieron es aprovechar un contexto cultural que ya estaba. Explico más o menos en el libro los indígenas en esta, como le dicen, pueblos originarios, que no son aborígenes, porque si el pueblo originario estaban en África, porque ahí se originó la humanidad, así que los pueblos originarios están en África, pero los aborígenes de acá, si los dividimos a grandes rasgos, muy rápido, están dos partes: lo que estaban pegados, colindantes a la montaña, y lo que estaban en las pampas. Si los vemos, son muy diferentes. Los de la montaña, con un perfil incaico, hacían sus casas, cultivaban y criaban ganado, eran sedentarios, tenían dos espacios de acuerdo al invierno y verano, cómo se movían, hacían alfarería. Los pampas, no, en realidad tenían todo servido. O sea, acá no había que hacer nada. No tenían ni alfarería. Tomaban agua de los charcos o de los ríos, ni siquiera tenían alfarería. Hacían toldos y dormían en toldería, mataban un animal, una vaca, lo que sea. En ese época no había vaca, pero guanaco, y hacían un toldo y con eso estaba, basta. Entonces ya había una actitud de dedicarse al trabajo o de vivir de parásito, de vivir de lo que daba la naturaleza.
más de uno me va a querer odiar, pero esa mentalidad yo creo que pasó al gaucho, que da una imagen de libertad y de placer, pero claro, él no quería alambrado, no quería responsabilidades, lo único que quería era tener para la yerba, para la bebida, para el ginebra, un caballo y una china que lo espere para el día que llegara al rancho después de dar vuelta por cualquier lado, ¿cierto? El gaucho era típico que matara a una vaca para comerle la lengua y dejaba el coso. ¿Y el gaucho en qué se transformó? Yo soy, pero no todos, pero hay una gran mayoría. En el empleo público. ¿Qué espera? Yo soy empleado público, ¿no? Pero hablemos de la generalidad. ¿Qué espera? Espera el momento de poder jubilarse. Arrancan el trabajo queriendo jubilarse. Es todo lo que esperan. Entonces vemos que hay una continuidad, o yo veo al menos que hay una continuidad desde la época de los indígenas. La forma de ver al líder como el Salvador, como el Mesías, no sé si lo han leído a Joseph Page. Joseph Page tiene un libro que se llama Perón, tiene 2 capítulos. Bueno, el primer capítulo son 7 hojas que nos describe. Es para abrazarlo, realmente fantástico como nos describe. Y hemos tenido ídolos o líderes a los cuales hemos creído que nos van a salvar, bueno, desde Rosas en adelante. Y hemos depositado en ellos todo, no creemos en ideas, porque si no es el rosista, el mitrista, peronista, alfonsinista, cristinista, macrista, y seguimos esperando. Los istas son de personas, no de ideas. No es individualista, comunista, no, totalitarista o como quieran, no. Siempre es de una persona que esperamos que nos salve. Nunca terminamos de ser monárquicos, siempre quisimos ser monárquicos y seguimos siendo monárquicos. Por más de que nos digamos que no, en nuestra mentalidad, estoy hablando en general del argentino, espera esa solución. Y han habido líderes políticos que han sabido utilizar eso. Perón fue uno, indudablemente. En su medida y de distinta forma, creo que Alfonsín también. Porque los subsidios de hoy son el antecedente de la caja PAN. Y la caja PAN es el antecedente. Por más que haya tenido buena voluntad, no estoy juzgando voluntades, sino medidas o efectos, ¿cierto? Porque los subsidios hoy a la gente que no tiene recursos, el concepto es el mismo. Es el mismo. Entonces, y cada uno que viene quiere ser más que el otro. Entonces, ofrece más. Y Macri también sigue ofreciendo más. Pero perdón, pero hay una realidad de una falta de trabajo real y mundial. Sí, mundial no sé. Sí. Chile tiene menos del 10% de su ocupación. Sí, pero hay una tendencia a la falta de trabajo. El trabajo ha cambiado, ¿cierto? El trabajo a principios de 1900 era principalmente agrario, ¿sí? Con mano de obra intensiva en el campo. Bueno, hay una producción, una industrialización. Sí. El trabajo agrario cambió a trabajo de industria y el campo dejó de tener trabajo. Fue necesario tener menos fuerza y más preparación para ocupar espacios en la industria. La industria ha ido cediendo espacio a los servicios. Hoy el mundo vive de servicios, no de industria. Cada vez se necesita menos fuerza y más preparación. Pero hoy hay muchas. Por supuesto. Por supuesto. Es que sin educación no hay trabajo. Es la opinión que hicieron dar los gobiernos anteriores. Por supuesto. Cuanto menos educado, más. Totalmente. Pero yo les planteo, uno va a un banco hoy. Sí. ¿Cuántos empleados hay en un banco hoy? Pocos. ¿Cuántos había a principio de Está bien, pero en un banco. Mínimo, te digo. Está bien, pero en un banco hay un cajero electrónico. Por eso digo, la tecnología. Alguien lo fabricó, alguien lo fabricó, que antes no existía. Sí. Y alguien hace los servicios, que nadie lo hiciera. Y alguien hace el software, que antes no había quien lo hiciera. ¿Cuánta gente? Muchísima. Y aparte, otro tipo de trabajo.
Restaurante con delivery, hace 30 años, no existía. Uber, no existía. Y sigamos pensando en cientos de cosas de trabajo diferentes que hoy existen, que antes ni soñado. Telefonía celular. Ahora, ¿cuándo termina la secundaria? El problema es la educación, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y eso nos va a llevar 20 años por lo menos para empezar a ver resultados. Pero además, ¿dónde va a tener que ir orientada la educación? Porque bueno, sirve la educación actual. Bueno, yo he dado hace una semana una charla, se llama Educación y Generación Z. La pueden encontrar en YouTube. Hablando de la relación entre la educación y la generación Z, que es los que nacieron del 95 en adelante. No solo por los contenidos, que creo que hay que cambiarlos, sino por los modos de educar. Hoy seguimos utilizando conceptos de modos de educar de hace 200 años, de la educación prusiana, ¿cierto? Y lo seguimos aplicando hoy, cuando las posibilidades son indescriptibles, tecnológicamente y demás son indescriptibles. Pero en cuanto a qué educar, yo creo que como nunca, hoy hay que dar mucha libertad para que cada uno se eduque y aprenda lo que quiere. Pero hasta fraccionado el conocimiento. O sea, ya pensando en capacidades de hacer más que en titulaciones. La universidad no tiene que ser más que un espacio de titulación. Pero hay que dar materias separadas, digamos, y que cada uno junte las materias y arme una capacidad. Una deserción ya no llega, el chico no llega ni siquiera a segundo año. Pero incluso porque hasta la estructura está al revés. No sé si han leído un libro de Andrés Oppenheimer, se llama Innovar o Morir. No, pero me encanta. Muy bueno. Y él dice algo que me parece bárbaro, que dice que se debe estudiar en la casa y hacer la tarea en la escuela. Yo tengo una hija de 18 años, ya, saliendo de la etapa de riesgo, digamos, y otro de 14 entrando en la etapa de riesgo. Y ella va a la universidad, empezó este año, y dice, no sé para qué me hace ir si lo que me está diciendo lo veo en el libro yo. Fantástico, su criterio es fantástico. Yo no puedo ponerme a dar una clase, yo doy clases en la facultad y tengo aparte, soy director del centro formador de cirujanos del hospital en el que estoy. Y yo no les doy clase. No, los hago que ellos den clase a los alumnos. ¿Por qué? Porque les enseño a hablar, aparte de lo que tienen que decir, les enseño a hablar, les enseño a preparar diapositivas, a cómo se hacen los formatos, todas esas cosas. Pero ¿por qué les voy a enseñar yo si hay, que voy a dar, no sé, apendicitis, por decir una cosa? Y hago así en Google y encuentro 6.000 videos de apendicitis mostrado, hablado en griego, en el idioma que quieran, de la forma... Yo no puedo competir contra eso. Y no tiene sentido. Y él lo ve, si quiere, en su casa, tomándose una cerveza a las 2 de la mañana. ¿Qué necesidad tiene que ser que se siente delante de mí aburrido a escucharme? Entonces más vale que cuando se junte conmigo, yo le dé tips que no sepa en los videos, o cosas particulares o experiencias personales que haga diferente el aprendizaje que ya tuvo. O con los celulares, apaguen los celulares. Hoy decirle a un alumno que dejen los celulares es como decirle hace 50 años dejen el papel y lápiz, ¿no? Lo mismo. ¿Yo qué tengo que lograr? Porque con el papel y lápiz, si la clase era aburrida, yo me ponía a jugar a la batalla naval con el de al lado. Y no me decían, deje porque usted no está prestando atención. Si con el celular no me presta atención, es que el error es mío porque no estoy captándole la atención al alumno. Y con el celular, cuando yo les hablo, me googlean y me andan tomando examen, a ver si lo que digo es verdad. En el momento que yo hice que el chico esté con el celular y no me esté prestando atención, es que yo no logré llegar a él. Y ese es el problema. En general los docentes, y por ahí los veo en algunos, hay de todo, como todo en el reino de Dios, pero en general los docentes
se suman al tema del constructivismo, que yo creo que ya es viejo. Yo creo que estamos en el conectivismo, estamos en otra etapa, y creen que el constructivismo implica que el docente, al horizontalizar la educación, se pone en el mismo nivel del alumno, que creo que es un error, y quiere hablar como él, y ya lo cancherea, digamos, con el alumno. Y no es así. O sea, yo sí me tengo que poner en el mismo lugar desde el tipo de mensaje que tengo que dar para que el receptor lo reciba, si no, no lo recibe. Exactamente, pero el código no implica el lenguaje necesariamente, sino el tipo, claro, el tipo de mensaje que o la estructura del mensaje que voy a mandar. No le voy a poner a que agarre una máquina de escribir y se ponga a escribir porque no va. Entonces tengo que utilizar las herramientas que él se sienta cómodo, los códigos que él se sienta cómodo, haciendo respetar los lugares y los lenguajes. Y una de las herramientas y los códigos son, por ejemplo, los smartphones. Y hoy negar eso es casi que negar el papel y lápiz hace 100 años. Y tenemos que adaptarnos a eso. Yo lo digo desde mi lado también, tenemos que adaptarnos a eso. Entender qué es lo que hay y saber y aprender cómo explotarlo. Y cuando yo soy X, yo tengo 50 años, cuando los que somos más grandes nos empoderamos de esto, de la tecnología, tenemos incluso mejores posibilidades que los Z, porque tenemos otra estructura mental diferente, otra forma de organizarnos, tenemos una disciplina que ellos no tienen, tenemos una capacidad conductista, bueno, no me va a salir. Bueno, analíticos. Una estructura de formación diferente. Exacto. Que es de racionalizar las cosas, somos analíticos y ellos no son analíticos. Ellos no son analíticos. Y esa estructura nos da una ventaja. Sí. Nos da una ventaja. Incluso ellos no tienen una capacidad de tolerancia de tiempos, de inversión, y no hablo de inversión de plata, inversión de dedicación y de entender que el resultado lo va a ver más adelante. A mí me gusta ver, ellos se ven todo como Google, ¿no? Ok, entro, 2 botones y consigo las cosas. Y digo, pero ahí hay una inversión que no la hizo él, la hicimos los X, que es la computadora. Puede hacer clic en el botón porque nosotros, los X, construimos esa computadora. Entonces ellos están sacándole el beneficio a una inversión previa, pero es momento que empiecen a invertir también. Y uno lo ve en los chicos, por ejemplo, en que inician una carrera, hacen un año, dejan, agarran otra, dejan, o van a jugar al fútbol. Bueno, pero también ahí hay una cosa que el valor conocimiento o cultural, no, ellos es la cultura de lo práctico, de la solución inmediata, nada el pragmatismo, análisis, claro, son pragmáticos. El análisis del fundamento que provoca esa consecuencia, no, ellos son, es lo que hay, nada más. Ahora, esto no tiene, una contracara porque, digamos, tu formación, la formación de quienes están acá, está basada en esto, en los libros. Sí. ¿Mm? Esto es lo que te da profundidad y criterio. El libro es lo que te da profundidad y criterio. Es decir, tal vez la tecnología te supone hoy en día creer que estás absolutamente comunicado y estás incomunicado del conocimiento, porque es decir, la simplificación práctica de transmitir una idea en 140 caracteres en un Twitter es simplificar la realidad. Vos para buscar en el Google tenés que saber qué buscar, ¿sí? No lo primero que te aparece, ¿no? Y tenés que vincularlo, y la vinculación te la da el conocimiento de esto, de haber leído, de haber estudiado. Es decir, Relacionado conceptos. Hay que saber, por eso yo no sé si
si estoy tan de acuerdo, digamos, como una educación práctica, simplificada de la realidad, donde tenés un chico que de 8 horas o de 12 horas que está activo, está 8 con el celular enviándose mensajes. Y es tiempo restado a la lectura, restado al conocimiento, digamos. Tal vez estemos formado nosotros en otra. Claro, hay un proceso. Tal vez, escriben en checo. Escriben en checo, son políglotas. Claro, pero es decir, bueno, está bien. Buscaste concepto en Google y bueno, ¿y esta de dónde sacaste esta página? ¿Qué es esta página? Trucha. Y es lo mismo. Claro, pero es la falta, o sea. A mí me falta la falta de proceso mental para la actividad. Pero esto se ve en los horrores de ortografía, aunque parezca una nimiedad lo que uno dice, pero se ven los horrores de ortografía, en los errores conceptuales de las cosas, en la falta de funcionamiento de cómo funciona una sociedad, cómo funciona un Estado, cómo funciona. Esto es evidente. Es decir, uno cree que estamos absolutamente comunicados y hay una incomunicación con el conocimiento para mí espantosa. Además no se explican las cosas, porque se googlean y le tienen el resultado, pero el proceso de explicarse por qué se produce un fenómeno no lo tienen, porque eso lo hacéis vos relacionando lo que vivís, lo que leíste, lo que aprendiste. O sea, hay un recorte del conocimiento. Es una limitación. O sea, por eso yo para mí es muy grave. Sí, con respecto a lo que vos decías, es cierto, ¿no? Porque hay oficios que desaparecen, por ejemplo, el cartero va a desaparecer. Por ejemplo, el cartero va a desaparecer, ¿no? Sí. Y segundo, la escuela, la universidad está hoy en día preparada para, digamos, ¿te sirve hoy la educación tradicional tal cual la conocimos nosotros o tiene que estar orientada de otra forma? Además, uno tiene que aprender de un sujeto que le está transmitiendo algo y debe aprender cómo acomodar para poder aprenderlo. No es que el conocimiento valga por sí nomás, sino aprender de alguien. Eso para mí es importantísimo. Poder entrar en la cabeza del otro así. Bueno, como filósofo, si no, el método para llegar al otro es que no se disperse y no esté en otra cosa. Claro. Pero Y eso depende del tema. Pero cada vez estamos más. Yo me acuerdo desde los chiquitos, vos tenías que buscar la manera para que tu grupo no fuera un caos de que eso en la época en que hablo yo llegué a 35, 32, ahora ya no, que fue un silencio poder llegar a ese chiquito. Y la primera enseñanza es la maestra, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es realidad aumentada? Para hablar por un chiquito, cómo mantenerlo atento. Realidad aumentada, ¿vieron el juego este del Pokémon? Está bien. No, fuera que no lo hayan usado, pero que estuvo de moda, que andaban cazando todos Pokémon por la calle y demás. Bueno, eso es realidad aumentada. O sea, a través de un dispositivo, cualquier teléfono, lo que sea, uno ve una imagen que no existe en realidad. ¿Sí? Eso también se usa en educación. Y por ejemplo, uno tiene una lámina de un cuerpo humano y uno pone y se mueve el cuerpo humano. Y uno lo hace moverse. Y saca así, mira, y es una lámina. Y vuelve a poner el teléfono y se mueve. O no sé, saca las partes y ve cómo son los músculos y demás. Entonces hoy probablemente sea más fácil enseñarle a un chico las partes del cuerpo con eso, con el docente y el chico con su teléfono mirando la lámina, mirá, y le saqué el brazo, ¿sí? Que con la lámina nomás. Yo voy a la formación del individuo. Yo voy más que de aprender a ser médico, abogado, lo que quieras, es la formación del individuo para que sea crítico en una sociedad a la que debe analizar. Estamos de acuerdo. Además, explicársela. Estamos de acuerdo. O sea, una cosa es la metodología, hoy la moderna metodología de enseñanza, y otra cosa es lo que bien vos decís, la formación que tiene. Si no existiera digamos, el fenómeno moderno de la posverdad. La posverdad que es la mentira. Y bueno, que haya ese elemento de que haya cambiado la relación alumno-profesor, lo que hace
sea, lo que genera esta crisis educacional, sino que ya de la educación que te dan, ya ahí está el error de los conceptos. Yo hace poco salí de la secundaria y recién este año me di cuenta de un montón de cosas que no creo que haya sido el factor tecnología o cómo haya cambiado lo que haya generado esa disonancia ahí. Y creo que la tecnología ayuda a un montón de cosas también. No, es un instrumento que no le pero también va cambiando también la educación. Habría que ver después cómo se traduce para el día de mañana, porque todavía no llegamos a ver los resultados, el cambio de educación. Y también cómo se toma esos avances tecnológicos. Yo hace poco fui a Estados Unidos y allá tienen tablets, no usan papel, solo para matemáticas. Pero se hacen la tarea igual y todo, desde ahí. Pero te voy a dar un dato. Yo soy humanista Sí. y me insisto en la formación del ser humano y del individuo. 100% de acuerdo. Absolutamente crítico. 100%. Estamos mezclando No, distintas pero cosas. que la tecnología No, pero- es el fin. Y no el conocimiento para, sino el conocimiento por. El que dé la diferencia. Te voy a dar un dato de la provincia de Santa Fe. La mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria. Y no relaciona. Y el 40% deserta en el primer año de la universidad. En el primer año de la universidad, el 40% Para eso. abandona, de un 50% que no termina la secundaria. Cuando le pregunta a los docentes, digamos, al planeamiento universitario, ¿por qué? Y porque los chicos tal vez no se den cuenta que cuando llegan a la universidad tienen que estar 7 u 8 horas leyendo y estudiando, lo que no han hecho nunca en la escuela secundaria. Y elaborando, porque una cosa es leer una novela y otra cosa es interpretar lo que dijo cualquier pensador. Hay unas cosas que has dicho que lo tengo en una de las diapositivas de la presentación que hice de Educación Generación Z, que pasamos del por qué al para qué. Hay un utilitarismo muy fuerte de las nuevas generaciones. Cuando tienen algo nuevo dicen ¿para qué? No se preguntan por qué. Y eso es muy importante. Hay dos cosas que yo veía que a mi hija y a mi hijo no le han hecho hacer en el colegio, que para mí es fundamental y que diría que es un nodo, una cosa central. Regla de 3 simple y la composición de la vaca. No les hacen hacer composición y no les hacen hacer regla de 3. Esa es otra cosa, el tema del lenguaje. Pero, El lenguaje, y yo creo que la tecnología ha ido en contra del lenguaje, muy en contra. ¿sabes lo que decía Platón? Un muchacho hace un par de años atrás, decía que estaba en contra de que la gente aprendiera a escribir y a leer porque iba a perder memoria. ¿Qué se dice ahora con la tecnología? No se acuerdan porque lo googlean. Los conceptos muchas veces se han repetido a lo largo del tiempo y con los avances y demás. Sí creo, yo también soy humanista, y sí creo necesario el pensamiento crítico, es el secreto. Pero la tecnología no va en contra. No, ya lo sé, pero lo que pasa es que vuelvo a decir, hay que hacer, y para hacerlo hay que llegarle con el mensaje. Si yo no le llego con el mensaje, no voy a hacer que cambie. Entonces yo, por ejemplo, yo utilizo el smartphone, yo salgo a correr, intento mantenerme en forma. ¿Qué tengo? iVoox. iVoox es una plataforma en donde hay podcast y yo voy escuchando conferencias sobre filósofos, sobre historia y demás. Y entretenida, porque son gente que van charlando uno con otro, no es solamente la lectura de un libro, una cosa aburrida, le da dinámica y lo enseña. ¿Quién hizo gustar historia argentina? Por más que a mi parecer no es un historiador confiable ni cerca, pero en Argentina. ¿Quién hizo gustar historia? Piña, Felipe Piña. ¿Con qué? Con un programa en el cual, y se metían en medio de la batalla, lo que sea. Eso es tecnología. Y eso es entender el mensaje, pero no importa. Si yo no logro que le guste, no le voy a hacer aprender ni el 1 más 1. Al menos tengo que lograr eso. Que hay que hacerle gustar, hay que incentivar la curiosidad.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Desde lo más pequeño. Totalmente de Yo acuerdo. claro, soy ama de casa, pero siempre me fascinó la evolución del ser humano. Y justamente la crítica que me hacen mis nietas es que no tengo, yo con la tecnología, nada, ni siquiera el televisor, que claro, no, mira, Claro. me importa más miedo. Pero entonces me critican y me dicen que necesito ser más tecnológica. ¿Para qué? Le digo, pero porque te puedes comunicar con tus amigas, me comunico, le digo, además hablo por teléfono y me reúno. Pero te resulta más fácil, le digo, a mí no necesito que me resulte más fácil, lo tengo que hacer y lo hago, nada más. Entonces es el choque entre la practicidad y el vivir el tiempo que estás viviendo. Que yo que tengo 62, claro, el vivir el tiempo es muy importante. Y eso también hay que enseñarle a los chicos, a que estén donde están y vayan en un proceso. Que eso nada es proceso, todo es TIC y solución. Bueno, yo tengo que dar gracias al TIC. Yo tengo que dar gracias al TIC, porque gracias al TIC conseguí a Guillermo, conseguí a Tito. Gracias al TIC, Rosendo Fraga me prologó el libro. Gracias al TIC, el libro anterior me lo prologó Gloria Álvarez, no sé si lo ubican, una guatemalteca. Ella me prologó. La conocí después acá. Hicimos por Skype la presentación en Buenos Aires. La riqueza es imposible, es indescriptible. Yo soy una negada, pero no hay que negarse. Yo entiendo que los que están en plena actividad se necesita instrumento, no como fin. Totalmente de acuerdo. Pero antes quizás haya sido el televisor también. Y hay una diferencia importante que también hay que verla entre... ¿Cuántos años tiene? 18. ¿18? Y 20. 20. Son Z. Entre ellos... 18, 20, 50 y 60. Está bien, pero entre ellos y lo que hay entre ellos y yo, que es la generación Y o millennial, hay una diferencia muy importante. De mi persona hasta los millennials está el salto digital. O sea, se pasó al mundo digital. Ellos son nativos digitales, los millennials y los Z, y nosotros somos inmigrantes, eso, no me salía, inmigrantes digitales. Algunos analfabetos. Analfabetos digitales. Bueno, ustedes son baby boomer. Bueno, pero hay que salir del estado de... Ustedes son baby boomer, esa es la generación. Bueno, entre los millennials y los Z, que por ahí los tomamos como un solo paquete y son muy diferentes, hay un salto muy grande que es la conectividad. El millennial es el que tuvo la computadora, las primeras computadoras, y jugaba al juego que instalaba en la computadora y estaba encerrado en la computadora porque la computadora era un espacio cerrado. Ellos, con la conectividad, la computadora es un instrumento, no lo usan más como el fin. Y mantienen comunicaciones. Lo que pasa es que esas comunicaciones hay que cargarlas de sentido, pero no alejarse de la comunicación. Hay que darle sentido a la comunicación. Sí, ya entiendo. Y es lo difícil. Hay que tener una formación humanista. Totalmente de acuerdo. Cada cosa su lugar y su valor. Por eso nosotros, que tuvimos la suerte de tener esa formación, tenemos que transmitírselas. Pero si se las queremos transmitir como nosotros la aprendimos, estamos en el horno. No nos van a prestar atención. Tenemos que seducirlos de alguna forma. Para despertarle la curiosidad, tenemos que seducirlos de alguna forma. Hay un texto que se llama El médico y la cultura, que lo saqué de una revista, de un diario en un congreso hace casi 30 años, y se los doy a los estudiantes y demás. Y después les he preguntado y no lo leen. Y para mí es un texto que no tiene una palabra de desperdicio, es brillante. Es una hoja, una hoja de ambos lados. Creo que justamente la deserción en la universidad y todo. Claro. Entonces yo digo, esto que es oro puro, ¿de qué sirve que se los dé como se los doy? Hace 20 años que se los doy, si no lo leen. Entonces por ahí es preferible que yo logre en 140 caracteres al menos darle un concepto de eso, y quizá el día de mañana agarre la hoja esa, porque le haya quedado picando lo que le dije. Pero si yo, por más que le dé la obra más maravillosa del mundo, a ver,
Uno de los libros que a mí más me golpeó, más me gustó, se llama La rebelión de Atlas, de una autora rusa, Ayn Rand. La rebelión de los mansos, mi segundo libro, es una versión mucho más modesta de eso. El concepto es el mismo, pero más chico. El libro tiene 1500 páginas. Se lo damos a un chico de 20 años hoy, y lo más factible es que lo use para equilibrar la mesa o alguna cosa, pero no se le ocurre. No, por supuesto, pero se asustan los grandes, un chico sale disparado. Y para mí el libro es increíble. Pero ¿para qué me sirve algo increíble si no lo va a leer? Si no lo va a usar. De alguna forma tengo que hacerle un video, tengo que hacerle una película, una caricatura, algo que le termine picando como para que algún día logre agarrar el libro. Pero si no, no lo va a hacer. Y esa riqueza se pierde. Lamentablemente. Por lo menos es lo que creo, ¿no? Lo que creo. Es un tema apasionante la educación y creo que es el núcleo del problema. Y muchísimo que ver, como decías vos, la distorsión del lenguaje y además la escasez del lenguaje. ¿Seguro? Es impresionante. Yo cuando hablo de la educación, yo divido que tiene 3 partes, ¿no? La instrucción, que es leer los libros de texto, el adiestramiento, por hacer diestro en el manejo de un elemento, por ejemplo, aprender a usar los smartphones para poder sacar información, bien, a usarlo bien, y el adoctrinamiento. Y todo cuando digo adoctrinamiento se agarran así, ¿cierto? Y la doctrina no es algo malo. El dogma sí es malo, porque no me da permiso, no me da espacio para moverme. Pero la doctrina no. La doctrina no es mala. Y la doctrina tiene que ser la doctrina de la filosofía, del amor al conocimiento y a la verdad. Y eso es lo que tenemos que inculcar. Totalmente. Pero mientras no adaptemos el adiestramiento y la instrucción a lo que es hoy, la doctrina no les va a llegar nunca. No les va a llegar nunca. Por lo menos, como decía Neuta, así lo